quiero pedir a Carlos Rabascal, que tiene una opinión muy válida, muy valiosa, pero que además se caracteriza por ser un hombre centrado desde el ejercicio de su libertad de expresión, y por eso lo hemos invitado. ¿Cómo lee primero el discurso del señor presidente de la República de esta tarde? Digo el discurso, no digo que él intervino ante masas, ¿no? Me refiero a las líneas que ahora se han utilizado, que son las de llamar finalmente el diálogo a la dirigencia indígena y ya no echar mano de otros recursos que habían sido utilizados durante sus intervenciones anteriores. Bienvenido, Carlos, qué gusto. Bienvenido. Fabricio, Alexis, muy buenas tardes, igual a los ecuatorianos. Y más que consultor político o económico en este momento, prefiero ser ciudadano. Quiero hablar desde el lenguaje de un ciudadano. Primero, y antes de entrar en materia, para rechazar todo acto de violencia. Ningún tipo de violencia en ninguna de sus clasificaciones o categoría es bueno para una sociedad. Y cuando estoy hablando de violencia, no solamente estoy hablando de la violencia que estamos viendo en la calle, que incluso un canal argentino que no es progresista como es TN y un periodista referente que es Nelson Castro, si no me equivoco, habla de la brutal represión. Es decir, y estamos hablando de que un medio internacional lo está diciendo. Es decir, no hay sesgo, porque además no está alineado con una visión progresista en la Argentina. Todo Noticias es del grupo Clarín. Así es. Pero por otro lado, también quiero rechazar la violencia que está inserta en los discursos que se están dando. Llámese a nivel de la ciudadanía e incluso llámese lamentablemente a nivel gubernamental. Porque esos discursos de violencia lo único que van a hacer es exacerbar más el ambiente. Y yo le digo a los ciudadanos que revisen sus grupos de chat y van a ver el lenguaje que se está utilizando. Hay incluso, y hay algo que a mí me llamó la atención, no nos podemos dejar llevar por el 9% de la población, refiriéndose a que la población indígena representa el 9%. Creo que representa el 7 o el 9, eso no tiene importancia, pero si vamos a hablar de la representación por el número de porcentaje, entonces deberíamos hablar del porcentaje de los pobres que significan en el Ecuador y el impacto que tienen las medidas económicas en aquellos pobres y en aquellos 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo seguro y estable. Es decir, yo convoco a la cordura, yo convoco a la sensatez. Es decir, esa violencia en la calle no ayuda en nada. Aquellos que tiran piedra no ayudan en nada. Aquellos que atentan contra la propiedad pública y privada no ayudan en nada, como tampoco ayuda la represión brutal y como tampoco ayuda la construcción de imaginarios en el país. Estamos viviendo ya 10 días de construcción de imaginarios, que los venezolanos, que las FARC, Correa, Maduro, que la FARC, Correa, que el castrochavismo, etcétera, etcétera. Entonces ya de una vez digamos que también viene el águila y se posa y guía al gobierno. No. Lo peor que podemos hacer en el Ecuador es simplificar este problema social, y digo un problema social de delicada trascendencia, a un tema de la geopolítica regional ideológica. Y ahí estaríamos siendo muy mezquinos con el análisis. Lo escuché al señor presidente de la República el día de hoy. Cambió completamente el discurso. ¿Qué sensaciones te deja, Carlos, esa intervención del presidente? A ver, hubiera querido, y coincido contigo, Fabricio, que hubiera preferido que ese discurso sea tiempo atrás, ¿verdad? 9 días antes, igual que la Asamblea, ¿no? Que 8 días después reaccionó. Es decir, a ver, no reconocer un problema es agrandarlo. Pero bueno, nunca es tarde para recobrar la estabilidad y la paz y el sentido común en un país, en una nación. Creo yo que extiende la mano, pero también, como dice Alexis, mientras se daba este discurso, había mucha violencia en las calles. Lo lamentable aquí también es que mientras el presidente extiende la mano, los medios de comunicación tampoco están ayudando. Los medios de comunicación tampoco están ayudando y no se están dando cuenta los medios que ellos también se están haciendo un daño tremendo. Porque invisibilizar lo que está pasando no significa solucionar el problema, significa ponerle más leña al fuego, porque la gente comienza también a exacerbarse. Y en ese sentido, la pregunta entonces que yo me debo hacer para responder a tu pregunta, a su vez, Fabricio, es ¿qué tan factible es llegar a un acuerdo? Si hay sentido común y hay capacidad de renunciamiento, cuando hay una negociación, ambas partes tienen que ceder. El tema es ¿qué tan dispuestas están a ceder? Porque
los dirigentes de las comunidades indígenas dicen no al incremento de los combustibles, léase liberación de los precios de los combustibles. O sea, lo que están planteando es la derogatoria del decreto ejecutivo. La derogatoria, y ya están diciendo no al Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y están diciendo también algunos incluso de renuncia del presidente de la República, algunos líderes de la comunidad indígena, no todos, por cierto. Pero por otro lado, lo que propone el gobierno nacional es completamente distinto a lo que están solicitando los indígenas. Las comunidades indígenas dicen, para sentarnos a dialogar, derogue el decreto 883. Y ya no solo eso, ahora piden también la destitución de 2 ministros de Estado. Y la destitución de 2 ministros del Estado. Ok. Y el gobierno dice, terminen con el paro. Es decir, ambos están en extremos opuestos y con base en eso la pregunta es, o mejor dicho, yo creo que hay poca factibilidad de llegar a un acuerdo en el cortísimo plazo. Es decir, si piensan que van a llegar a un acuerdo el día de hoy, yo no creo que van a llegar a un acuerdo. Te voy a trasladar, Carlitos, preguntas de nuestros oyentes, de quienes lo están siguiendo. Después de 9 días, después de, como tú bien lo decías, de tratar de imponer imaginarios, de tratar de construir relatos a partir de la imaginación, no sabemos de quién, de qué funcionario, ¿no? O de qué asesor, o de qué... Yo tengo una ligera sospecha de quién, pero el tema es ni siquiera con pruebas, porque no hay pruebas. No, es que no hay pruebas. Fernando del Rincón en CNN le pidió las pruebas al presidente sobre las acusaciones en contra de Correa, de los correístas y de Maduro, y dijo que las evidencias están ahí, dijo, pero no dijo que tenía ninguna certeza, y un día después dijo que las pruebas están en las publicaciones en redes sociales. O sea, ahora un tuit puede ser usado como prueba, pero yo lo que quisiera es preguntarte, después de 9 días, ¿hay posibilidades de creer en este mensaje? De creer en este mensaje, de que este mensaje de llamado al diálogo sea certero, sea sincero. Tu pregunta es muy pertinente porque va más allá del diálogo en el entorno o en la coyuntura de lo que está pasando en estos últimos 10 días. El tema es la acumulación de hechos donde la credibilidad del gobierno ha sido impactada y ha ido en cascada para abajo. Ese es el problema. Entonces, y siguen con el tema de los imaginarios. Recordemos que desde que llegó, se va a vender los aviones presidenciales, resulta que se usan los aviones presidenciales y no se venden los aviones presidenciales. Se va a construir una refinería y me sale por ahí un inversionista en Esmeralda como sacado un conejo de una chistera y no pasa nada tampoco, ¿verdad? El tren playero y tampoco pasa nada, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un cúmulo de cosas y te menciono lo más coloquial o lo más preocupante por ser tan superficial, pero todo eso ha ido impactando en la credibilidad del gobierno. Y esa credibilidad del gobierno se ve más afectada, más aún cuando va migrando su posición. Acordémonos que esto comienza con los transportistas y fue una campaña tremenda de desprestigio contra los transportistas. Y los transportistas levantan el paro y las voces oficiales eran, se solucionó el problema. Cuando yo escuché eso dije qué tan equivocados están, cuán equivocados están, porque ahora sí se va a ver la reacción de otros sectores de la población donde van a reaccionar y tienen capacidad de movilización organizada. Históricamente, esto no es nuevo, que es las comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas que dicen que por el 9% están poniendo en jaque a un gobierno, ¿verdad? Resulta que tiene bloqueado la gobernabilidad del país por reclamos que son de justicia y de derechos legítimos. Ahora, lo que hay que hacer es procesar bien las diferencias. Ahora, ¿por qué se tomaron esas medidas? Dicen que las medidas son de carácter estructural y que no había más salidas. Yo creo que sí había más salidas, pero si ya vas a tomar la medida y después de 2 años y medio que después de deshojar margaritas se sabía que la iban a tomar, hubo gestión política para poder preparar y negociar y para poder generar las compensaciones correspondientes con los distintos sectores. O sea, a mí me parece que no hubo gestión política. No hubo ni gestión política ni gestión comunicacional. Me parece que no hubo un diálogo porque, a ver, yo que sostengo, y eso le decía ayer a Hernán Reyes, uno elige un gobierno o uno tiene un gobierno y el gobierno tiene que tomar decisiones. Se puede discutir que el presidente Moreno no está aplicando el plan con el que ganó las elecciones, pero digo, ese no es el tema de discusión en este momento. Pero uno elige un gobierno y el gobierno tiene la atribución de tomar decisiones. El gobierno ha tomado una decisión, pero digo, para un tema tan sensible como el de los combustibles,
Está claro que no hubo un diálogo previo antes de que tome la decisión. No hubo un diálogo previo sobre este tema en particular. Además, está claro. a ver, los que sabemos interpretar política y seguimos la política ecuatoriana como los movimientos de la economía del Ecuador, sabemos que el gobierno tenía dos escenarios, o era el IVA o era el combustible. O sea, no tenía más escenarios porque ellos mismos se encargaban de decirlo. Acuérdate que ellos venían en su narrativa diciendo ya mañana los anunciamos, mandamos las reformas, cosa que no ha sucedido en el tema de las reformas tributarias y laborales. Pero vamos al otro imaginario, al imaginario que esto está financiado por el correísmo, que está financiado por Venezuela, por Cuba, etcétera, etcétera. Si esto fuese así, Fabricio y Alexis, ¿dónde quedan nuestras Fuerzas Armadas, pues? ¿Dónde está la inteligencia militar, pues, entonces? Es decir, ellos mismos nos están diciendo que la estructura del Estado no está funcionando, porque si eso ha sucedido y la inteligencia militar no funcionó, ¿de qué estamos hablando? No, pero además a mí me cuesta creer, porque, digo, durante los últimos años hemos visto un divorcio absoluto o un distanciamiento, unas discrepancias a ratos irreconciliables del movimiento indígena con el correísmo. Entonces, a estas alturas, culpar... ¿Has visto el último chat que mandó la CONAIE y le contesta al expresidente Correa? Claro, el último tuit en donde citan un video que sube Correa, que me parece además no está haciéndose ningún favor él ni a su gente acá, porque está cada vez, digamos, como comprometiéndolos más, mientras el gobierno se empecina en señalarlos a ellos como los promotores de este caos. Correa no termina de guardar silencio. Incluso vi que un ex legislador y hoy analista político, Ramiro Aguilar, le decía a través de Twitter que le aconsejaba que guarde un poco de silencio para que las cosas puedan volver a la calma. Pero yo lo que quería señalar es a propósito de, digamos, la falta de informes de inteligencia sobre si está atrás de esto Cuba o Venezuela. Maduro tendría intereses de dar un golpe en Ecuador, pero si no puede ni siquiera manejar su propio gobierno y su propio país, como para interesarle venir acá al Ecuador. Que la CONAIE ahora tenga un maridaje con el correísmo, un periodo donde hubo permanentes disputas, discordias, discrepancias, me parece que es también una fábula. Mira, el problema es que ya hemos caído en un imaginario donde yo creo que si el Ecuador fuera una sociedad anónima, Walt Disney, la empresa, quisiera comprar esas acciones porque estarían revalorizadas por la imaginación y la creatividad que hay. Un poco más Walt Disney Production. Pero no se trata solo de eso, sino de la capacidad y la facilidad que estamos teniendo en la sociedad ecuatoriana para construir espacios de odios y también desde el gobierno crear espacios de odios para la venganza. Y yo quiero recordarles a aquellos que están involucrados en aquello, es que ellos no son solo en el Ecuador. En el Ecuador somos 17 millones de ecuatorianos. Y yo no quiero hablarle hoy a esos extremos radicales que no quieren salir de la pelea. Yo quiero hablarle a esa gran franja que está en el medio. Y que muchos de ellos son 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen ingresos y empleos estables, para que por favor recuperemos esa sensatez y esa serenidad, la ecuanimidad. Yo creo que de los hechos del día de estos últimos 10 días tenemos que aprender lecciones. ¿Cuáles lecciones deberíamos aprender? Primero, ¿cuáles? ¿Cuál es la primera lección? La primera lección, cuidado, estamos construyendo una sociedad fallida. Yo creo que volvimos a la sociedad racista, xenófoba, clasista, regionalista. Así es. A eso me refiero con sociedad fallida. Una sociedad que no sepa procesar sus diferencias, sus discrepancias, con respetos y con argumentos, y que se centre básicamente en la descalificación, porque tú eres anticorreísta o tú eres correísta, es decir, blanco y negro. Eso es no ser responsable con la patria, eso no es ser responsable con los pobres. Y si queremos ser verdaderamente solidarios y verdaderamente responsables, pongámosle rostro a la economía, por favor. No podemos seguir hablando de una economía de balance, hay que ponerle rostro. ¿Y cuál es ese rostro? Por cierto, no es el cóndor, el rostro es el ser humano, el rostro son esa cantidad de pobres que hay. Se nos ha incrementado recién con este problema. Ahora los políticos se recuerdan de la zona rural, del sector rural. Perdóname, si el sector rural ha sido olvidado
durante décadas, históricamente. Déjame compartir con Carlos Rabascal, con Tertulio, amigos, amigas que nos escuchan y que nos ven. Estamos en señal de radio y también estamos transmitiendo por Facebook Live. El periodista de Coavisa, Lenin Artieda, escribió hace minutos después del llamado al diálogo que hizo el presidente Lenín Moreno, ya se reunió con dirigentes indígenas, pastores evangélicos y dentro de poco con una delegación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. De hecho, el alcalde metropolitano Jorge Yunda se conoció, viajó a Guayaquil para esta reunión con AME, que entendemos tendrá esta audiencia con el señor presidente de la República. ¿Cómo lee esta señal que a propósito de este tuit que escribe Lenin Artieda? Bueno, Lenin lo considera un periodista serio. Si es así, entonces en buena hora, pero ojalá que no se derive tan solo en una reunión presencial, sino que ahí ya tengan una agenda para llegar a acuerdos y que esos acuerdos contribuyan al fortalecimiento de la democracia y del país. A mí lo que me queda claro, no sé si estoy equivocado con Tertulio, es que en esa reunión, al menos, yo no veo señales de que Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, vaya a participar en los diálogos. Eso te iba a decir, el presidente está en Guayaquil. Está en Guayaquil, claro. ¿Cuáles son los dirigentes indígenas que están acudiendo ¿Cuáles son los interlocutores? a esa reunión? Conocemos y conocemos las comunidades indígenas, no se van a trasladar a Guayaquil. Comencemos por ahí. Ya, entonces la reunión será por videollamada, por Skype. O con intermediarios, o con mediadores. Se supone que... Pero ahorita hay una batalla campal en el arbolito, en la asamblea, afuera de los hospitales, Carlos. Lo vi, lamentablemente lo vi. Y siguiendo con la pregunta de Fabricio, en el sentido, ¿qué otra lección deberíamos aprender? Yo creo que ahí deberían aprender los medios de comunicación otra lección, que son parte de la sociedad. Ellos no pueden pretender abstraerse de la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque los medios de comunicación el día de hoy no transmitieron nada. Y en estos días, dicho por Nelson Castro, periodista de Todo Noticias, TN Televisión del Grupo Clarín, y lo voy a citar textualmente porque lo copié antes de venir acá. Dice... Nelson Castro dice que los medios de comunicación tuvieron poca presencia al aire, y dieron una visión muy distinta a lo que se refleja en las calles. Ya, punto uno. ¿Cuándo comienzan a transmitir? Cuando viene la prensa internacional y se los ve obligados. Ahora, tampoco justifico y rechazo categóricamente lo que le pasó a Freddy Paredes. U otra cosa, Carlos, que me parece a mí pero también me solidarizo con los indígenas muertos, heridos, como los policías y militares también heridos. Yo coincido con lo que tú dijiste hace un momento en la respuesta a la primera pregunta que te hacía Fabricio. Creo que uno de los grandes perdedores también de esta jornada son, en definitiva, los medios, sobre todo los grandes medios de comunicación. Sí, los grandes medios de comunicación. Y yo ahí creo que se puede destacar algo, que es en este mundo de las nuevas tecnologías y el multimedia, los medios alternativos han jugado un rol importantísimo durante estas jornadas. Hemos visto perfiles de Facebook, canales de YouTube, de medios independientes, de medios alternativos como Wambra Radio, como Voces de Ecuador y algunos otros, a los cuales Televisión Orense, al que nos conectamos el día de ayer por algunos minutos. Hemos visto algunos medios alternativos, Carlos, con Tertulio y amigos, que han hecho un trabajo muy interesante, que han roto paradigmas. Y se están ganando un espacio. Y que son periodistas jóvenes. Y son periodistas jóvenes. Esa es una reacción interesante de la juventud. Entonces, allá tenemos que apuntar a resolver los problemas, a procesar nuestras diferencias. Y una tercera lección, Fabricio, que tenemos que aprender es cuidado. Cuidado, pretendemos que las élites son las únicas capacitadas para gobernar, para pensar y para decidir. Cuidado, pensamos en eso. ¿Hay intenciones ahora mismo de tratar de imponer un discurso que vaya en esa línea, Carlos? Yo creería que sí, Alexis. Yo creería que sí. Es que, mira, cuando uno toma una medida económica, por más estructural que sea, tú tienes que medirla en función de algunos escenarios. Uno, ¿qué capital político tengo? Dos, ¿qué impacto va a generar en la vida de los ecuatorianos? Y yo creo que aquí el gobierno nacional, por más que me digan que es una toma de decisión responsable, etcétera, etcétera, no pensó o hizo abstracción de una variable que es importante cuando uno toma una decisión de política pública, que es el comportamiento en términos de reacción de ciudadanía. Y aquí en el Ecuador ya hay antecedentes históricos que cuando subes
incrementas los precios de los combustibles, que en este caso no es solo un incremento, es la liberación del precio del combustible. Que deriva en el incremento. Que deriva en el incremento, evidentemente te impacta en dónde. Te impacta en los más vulnerables. Y tú no puedes hacer abstracción de los más vulnerables. Solamente para darte un ejemplo, en los últimos 2 años, la inequidad subió 4%. En la zona rural se incrementó en los 2 últimos años 5%. La pobreza en los 2 últimos años se incrementó 18,6%. Y en la zona rural está en este momento, pasó del 38% que estaba en junio del 2015 a 41% a junio del 2019. La pobreza Datos del propio INEC. ¿De cuánto es el incremento de la pobreza, Carlos? ¿En 2 años? La pobreza incrementa, a ver, la inequidad, déjame para ir en orden, la inequidad se incrementó en 4% y la pobreza se incrementó en 18,6%. Datos del INEC, es cuestión de ver los indicadores, ¿sí? Y en la zona rural pasó del 38% en junio del 2015 al 41% en junio del 2019, al 43% en junio del 2019. Carlos Rabascal, en la recta final de este diálogo con nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy para hacer una valoración crítica del momento que vive la República. Presidente Moreno, hoy creo que convenimos en que utilizó un discurso y una actitud adecuadas que sí se hubiese esperado hace 9 días atrás. Bueno, lo hace 9 días después. Hace un llamado al diálogo, dice, el diálogo debe ser directo conmigo, invita a los sectores sociales, a los indígenas a hablar con él, pero no deja entrever o no da ninguna señal de eventualmente flexibilizar su decisión original contenida en el decreto ejecutivo 883. O sea, a mí me queda claro, yo separo las cosas, un presidente que hoy ha manejado un discurso distinto, que ha hecho un llamado al diálogo, que procura, mediante ese discurso, ser más conciliador, pero me queda claro que no está en la agenda. Al menos públicamente no lo ha dicho el presidente el día de hoy, no lo ha dicho en días anteriores tampoco. No sé qué vaya a pasar más tarde o mañana, pero me queda claro que no está prevista la derogatoria o la flexibilización. Bueno, él lo ha dicho, lo ha venido diciendo, no lo ha dicho claro. hoy así, pero a eso me refiero. De forma Hoy, expresa, pero claro, lo ha venido hoy, diciendo. Hoy habla Ya. del diálogo, pero Ya. no habla de una posible flexibilización de su postura original respecto del A decreto ver, ejecutivo Yo 883. quiero recordarle con todo respeto, porque en este momento hay que guardar la cordura y siempre el respeto al presidente Moreno, que el día de su posesión, el 24 de mayo del 2017, y tú, Fabricio Vela, no me vas a dejar mentir porque era una biblioteca ambulante, Algo. dijo lo siguiente, y voy a citar parte de su discurso. Nada para los empresarios sin los empresarios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ah, lo dijo. Yo quisiera invitarlo, presidente Moreno, a que también diga nada para el pueblo sin el pueblo. Nada para aquellos que son vulnerables y excluidos sin tomarlos en consideración. Cuando uno toma una política pública, que además no es nueva. ¿Por qué no es nueva? Porque estas recetas del Fondo Monetario Internacional no son nuevas. Son históricas, es cuestión de revisar todas las cartas de intención que hemos firmado, no solo en el Ecuador, en otros países, etcétera, etcétera. Entonces las políticas públicas hay que analizarlas desde la calidad de los aportes e incidencia en los impactos del desarrollo de nuestra gente más vulnerable y de todo un país. Pero por otro lado, también quiero invitar a la ciudadanía, es que por un momento reflexionemos y hagamos un ejercicio. Alejémonos de la terminología del sector público y del sector privado y más bien analicemos y reflexionemos desde la óptica de la ciudadanía. Más bien enfoquémonos en la ciudadanía, porque la ciudadanía aquí es la clave. La ciudadanía es Fabricio Vela, Alexis Moncayo, la gente que está en las calles, la gente que no tiene $1 para poder comer, la gente, el empresario, somos todos. Esa ciudadanía tiene que participar activamente en la democracia y ya no podemos seguir de medidas en medidas haciendo abstracción de un plan de desarrollo. Las medidas se derivan de un plan de desarrollo. ¿Cuál es ese plan de desarrollo? Se propuso al pueblo ecuatoriano un programa de gobierno por el cual votó
resulta que ese programa de gobierno no está implementándose ahora y es otro. Eso también genera una reacción, independientemente de de quienes hayan sido los autores de ese programa de gobierno. Pero si vamos a seguir con la telenovela, correístas y anticorreístas, el Ecuador se nos viene abajo. Y lo que es peor, vamos a tener aquello que yo acabo de decir, una sociedad fallida. Yo quiero cerrar la entrevista con dos interrogantes. Iba a decir que a Carlos se le haga la boca chicharrón con eso de la sociedad fallida, pero me temo que eso es lo que está pasando. Ojalá que se me haga chicharrón. Ojalá que no. Yo Ojalá. también soy muy pesimista de lo que va a pasar, porque además creo que esto de las redes sociales es terreno fértil para las fake news, para la mentira, para la distorsión de la realidad. Así como visibilizaron lo que los medios grandes no visibilizaron, también da para eso. También es terreno fértil para sembrar el odio y para sembrar mentiras. A ver, yo después de esta intervención de Moreno, sigo siendo pesimista, aunque digo, en el fondo quiero y quisiera pensar distinto. ¿Por qué? Porque hay de parte de los manifestantes en general, de quienes están al lado de los indígenas, de los transportistas, de los grupos sociales, ahora mismo una posición radical. Esas demandas me parece a mí que no veo yo posibilidad de que sean negociables. Ayer aquí el alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi lo dijo, ¿no? O derogan el decreto o no hay posibilidad de nada, porque no aceptamos esos 9 puntos de los que habló José Augusto Briones un día antes. Ahora tienes también la petición de la salida de los 2 ministros, de María Paula Romo y de Osvaldo Jarrín, de Gobierno y de Defensa. Pero por otro lado, el gobierno también es, digamos, suscriptor de un acuerdo con el fondo. El gobierno de los Estados Unidos, a través de Mike Pompeo, ya ha emitido un respaldo internacional, ¿no?, de parte del gobierno de los Estados Unidos a el régimen de Moreno. Ya interviene Estados Unidos también, ¿no?, respaldando a Moreno. Detrás de Moreno está todo el sector empresarial, bancario, los medios, sosteniendo y apoyando las medidas. Entonces, en ese contexto, Carlos, ¿cómo se logra llegar a un acuerdo? Con radicalismos de lado y lado. Y por otro lado, hablando de aquel 24 de mayo de 2017, cuando Moreno se posesiona como presidente, él te invita a ti a conformar una comisión. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ahí tuviste tu oportunidad de interactuar con Moreno, de más o menos conocerlo. ¿Qué ha cambiado de Moreno de mayo de 2017 a Moreno octubre de 2019, Carlos? Comenzando por el modelo económico. Comenzando por ahí. Y ahí es donde comienza a haber un alejamiento de la ciudadanía. A ver, uno puede entender que entre compadres se peleen. Eso uno lo puede entender. Lo que no puede entender el pueblo ecuatoriano, en su mayoría que votó por él, y que votó por una propuesta de gobierno, es la migración. Y eso no lo pueden entender. Ahora, al presidente Moreno que yo conocí cuando participé en esas reuniones, era un presidente que escuchaba. Hoy veo que es un presidente que se ha cerrado a no escuchar y que escucha a un universo reducido, que es el sector productivo empresarial. Y está bien que se reúnan con ellos. Yo no digo lo contrario, pero también pero no son los únicos. Hay que escuchar al resto. Ahora, las medidas que se han tomado, Alexis, no solo afecta al pueblo, también afecta en algunos casos a la industria nacional. También afecta, por ejemplo, al sector rural. Hay que verlo en su conjunto y de forma integral. Entonces, de esa manera, el presidente Moreno yo creo que tiene que recapacitar, reflexionar y hablar con los líderes que están representando esta reacción popular en las calles, porque si no, no va a haber solución. Ahora, él ha dicho el día de hoy que se reúne personalmente. No ha dicho que va a mandar intermediarios, ha dicho que personalmente. Con él ha dicho. Entonces, vean, que Estados Unidos respalde la posición, eso es lo de menos. Estados Unidos es otro país. Nosotros tenemos que gobernar aquí y tomar las decisiones acá. Así como no le tenemos que hacer caso a otros países que se los mencionan, a Cuba y Venezuela, tampoco tenemos que hacerle caso a Estados Unidos. Estamos hablando de política, estamos hablando de nuestras vidas. Pero es que el gobierno, digamos, va de la mano, ¿no? Y con la cooperación internacional junto a los Estados Unidos. DJ, si te quieres poner tu propia camisa de fuerza, entonces póntela.
pero no afectes al resto de los ecuatorianos. Y solamente ya para terminar, Por creo, favor, Carlos. simplemente, a ver, señores, la política es complicada, lamentablemente. Pero aquí también otra lección, y con esto termino, para las organizaciones políticas. Hay que subir y elevar el nivel de la política en el Ecuador. Los partidos y organizaciones políticas no tienen que ser empresas electorales. Tienen que ser organizaciones donde se genere pensamiento para discutir, donde se genere planes de desarrollo para debatir y donde se genere nuevas capacidades de liderazgo para poder cambiar los liderazgos en el país. Mientras no entendamos que esas organizaciones políticas van a ser los pilares fundamentales de la democracia, entonces no habremos entendido la lección. Pero como eso no va a pasar en el corto plazo, y con la licencia de aquellos que no son creyentes, Fabricio y Alexis, yo les quiero decir, mejor pongámonos a orar para que el sentido común y la racionalidad vuelvan al Ecuador, pero sobre todo recordarles a quienes me escuchan que mientras no recobremos la conciencia social y ciudadana, el Ecuador seguirá de tumbo en tumbo. Muchas gracias. Gracias por amable, tu tiempo. Carlos. Gracias por tu tiempo, Carlos.